Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido o bienvenida a este nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. Seguimos adentrándonos en los temas del Evangelio de Juan, segunda lección para este trimestre. El título es Señales de Divinidad. Vamos a conocer cuáles eran estas señales que Cristo mostraba para que le aceptasen como el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido Cristo, y así pues obtener el camino hacia la salvación. Por medio de estas señales también veremos estos milagros en los cuales muchas personas se vieron beneficiadas. Muy bien, sin más, quédese conmigo porque ya casi iniciamos. Bien, gracias por continuar. Acompáñeme con una oración. Señor Santo, eterno, alabamos tu nombre hoy y por siempre. Gracias, oh Dios, por darnos la nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Rogamos, Padre, tu Santo Espíritu nos muestre el camino en la verdad, podamos discernir lo que tienes en esta oportunidad para nosotros. En Jesús, amén. Bien, textos para memorizar. Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Poderosa declaración de Cristo, pues no hay nadie como Él. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, dice la palabra, vivirá, porque Él es vida. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre, es decir, vivirá eternamente. La pregunta importante que hace aquí Jesús mismo es, ¿crees esto? Bien, la Biblia nos deja claro que Jesucristo es el Hijo eterno, es uno con el Padre. No fue creado, tampoco fue engendrado. Y dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, que por medio de él todas las cosas existen para él y por medio de él las cosas existen. Por eso Jesús siempre ha existido. Jesús vino a este mundo, se encarnó, dice la palabra, y el verbo se hizo carne y pues se hizo como uno de nosotros, pero conservó su divinidad y en momentos concretos él hizo milagros y dijo también pues palabras que demostraban esta realidad, pues él tenía cualidades divinas. Esta es una verdad que Juan quiso recalcar en muchas ocasiones. Al relatar algunos milagros de Jesús, Juan los utilizó para señalar que Cristo tenía esta divinidad, que Cristo pues conservaba también una naturaleza divina, no solo la naturaleza humana o carnal que compartía con nosotros, sino también que tenía propiedades o cualidades divinas. Jesús no solo dijo cosas que revelaban su divinidad, sino también la respaldó con hechos que corroboraban esta declaración tan importante. Muy bien, la lección para esta semana va a examinar tres grandes o mayores señales o evidencias de esta divinidad y lo sorprendente que a pesar de que él demostraba esto en varios aspectos, algunas personas pues simplemente no creyeron en el milagro que acaban de presenciar o pues tampoco por la ceguera de su corazón percibieron el significado de este milagro. Algunos inclusive se alejaron de Jesús, otros pues en lugar de aclarar su visión espiritual, más bien la ceguera incrementaba, a tal punto que hasta buscaban la muerte de Cristo. Otros aceptaron la evidencia que se les ofreció y creyeron en Jesús como el Mesías. Este era el plan de Dios, que su Hijo amado, que se encarnó, fuera aceptado como el ungido, el Cristo, el Mesías, el que venía a salvar al mundo de sus pecados. La alimentación de los 5,000. Piense usted que es alimentar 5,000 personas. Bueno, eso no sería un problema. El problema sería que no tuviera que darles de comer. Eso es lo que sucedió en este momento de la historia en Juan capítulo 6, versículo del 1 al 14. El evangelista se esfuerza por indicarnos
que estaba cerca la fiesta, la celebración de la Pascua. Esta es una conmemoración de la liberación de Israel de Egipto, de su esclavitud. Significa que el Cordero Pascual sustituía la muerte de los primogénitos. ¿Recuerda usted cómo en esta última plaga tenía que rociarse o untar sangre en el marco de la puerta para que los primogénitos no murieran? Bueno, por supuesto que un cordero murió en lugar, pues esa sangre venía de un animalito inocente. Este sacrificio en nuestro tiempo, para el tiempo de Jesús, por supuesto, simboliza esa muerte que Jesús tenía que atravesar en favor nuestro y lo hizo en la cruz. Ese castigo que usted y yo merecíamos por todo lo que hemos hecho, todo lo que ha hecho la humanidad, bueno, Jesús los cargó, recayó sobre la persona de Cristo. Y pues en efecto, como dice Primera de Corintios capítulo 5 y 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, podemos afirmar que Cristo es nuestra Pascua. Él fue inmolado por usted y por mí. El conflicto de los siglos, página 529, hace esta declaración. La señora White dice, cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió tanto cuando su padre apartó su faz de él, que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de redimir al pecador. Bien, de Juan podemos extraer de los versículos 1 al 14 del capítulo 6 que hay unos paralelos entonces también con Moisés. Es muy interesante porque recuerde que Moisés había profetizado que iba a venir un profeta como él, esto en Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15. Podemos hacer notar que pues, numerosos detalles representan el tiempo en el que Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto y también el momento aquí en que Cristo alimentaba a estas personas. Juan capítulo 6, versículo 4, dice claramente que estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Bueno, aquí ya en la historia nos traslada hasta ese momento en el tiempo de Moisés, en el cual el pueblo de Israel es liberado de Egipto. Vean qué interesante. Jesús sube a una montaña. Esto según Juan capítulo 6 y versículo 3. Así también lo hizo Moisés cuando ascendió al Sinaí. También vemos cómo Jesús le pone una prueba a Felipe. Note cómo en el versículo 6, bueno, versículo 5 más bien, cuando Jesús dice que vio a toda esa multitud que estaba allí, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos, Felipe, para que todos estos puedan comer? Pero el 6 dice que esto decía para probarle porque él sabía lo que había que hacer. Es decir, Jesús tenía ya la respuesta. Recordemos también cómo los israelitas fueron puestos a prueba en el desierto. Claro, por muchos años, pero aquí hay una comparación inmediata. También vemos cómo la multiplicación de los panes en Juan capítulo 6, versículo 11, donde dice que Jesús, pues habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Y milagrosamente, al recibir Jesús estos 5 panes y 2 peces de un muchacho que estaba allí, evidentemente, pues él no sabía que eso iba a suceder, pero tuvo un corazón dispuesto a colaborar y quiso compartir de su alimento. Imagínense que Jesús tomó eso y lo multiplicó hasta alimentar 5,000 personas. Aparte de eso también, pues parece que quedó de más y mandó a recoger después y 12 cestas se llenaron. Bueno, también esta multiplicación del pan milagroso nos recuerda a ese maná que descendió del cielo, un pancito milagroso también que sirvió para alimentar a todo el pueblo de Israel. Es muy interesante cómo también se recogieron 12 cestas con las sobras, pues quedó comida y esas 12 cestas pueden representar claramente las 12 tribus de Israel. También la gente comenta que Jesús es el profeta que viene del mundo. Veamos el versículo 14. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron,
Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hay un reconocimiento de esa declaración que estaba en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, que dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés. Ellos estaban interpretando claramente, basado en la escritura, y justamente al estar en esta celebración de la Pascua, al haber multiplicado el pan, al haber alimentado, al haber pues llevado esperanza también a las personas que estaban allí, lo estaban relacionando claramente con ese profeta que iba a venir y liberar al pueblo. Bueno, así entonces el apóstol Juan muestra a Jesús haciendo señales y prodigios que en el contexto en el cual ellos estaban tenía un significado especial para el pueblo. Se sentían identificados con lo que Jesús estaba haciendo. Les estaba prácticamente mostrando esa parte divina de Cristo que claramente ningún hombre podía haber hecho, sino pues el Hijo de Dios, el enviado, el que pues estaba en medio de ellos. También nos habla acerca de 1 Pedro capítulo 2 versículo 24, recordándonos el ministerio de Cristo de sacarnos del problema del pecado al decir, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos o fuisteis sanados. También Isaías 53:4 nos recuerda cómo ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto es muy importante, mis queridos hermanos, siempre recordar que Cristo es nuestra expiación. Cristo es quien nos libertó a nosotros de la esclavitud del pecado. Así lo hizo en aquel momento con el pueblo de Israel, utilizando a Moisés como guía, como profeta. Bueno, en el tiempo de Cristo, Jesús, el Hijo amado, el Salvador del mundo, vino a libertar al pueblo, sí, pero de los pecados. Los judíos veían en Jesús ese profeta que había sido dicho en el tiempo de Moisés. Juan capítulo 6, versículo 14. Ellos entendieron eso. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Sin embargo, Jesús, en el versículo 15, dice que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí había una situación interesante porque los judíos veían en Jesús ese profeta que había de venir, veían esos milagros, pero utilizaban esos milagros de una forma equivocada, ya que pensaban siendo Jesús el libertador, pues podía alimentar a las tropas que iban a ir a enfrentarse contra los romanos. Podía sanar a los heridos que iban a caer en la guerra. Para ellos, pues Jesús era el general perfecto. No solo podía restablecer a los heridos, dar comida a todos los que pues en la guerra iban a sentir hambre, sino que iba a poder sostener eso durante el tiempo que fuese necesario, siendo que lo hacía por medio de milagros. Ahora, Cristo, al ver que ellos no habían entendido su verdadera misión, entonces pronuncia lo siguiente. Respondió Jesús y dijo en el versículo 26, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Quiere decir que estaban buscando a Jesús por el resultado de los milagros para beneficio personal y del pueblo sin tener un resultado espiritual en sus corazones. Por supuesto que Cristo quería que las personas comieran, pero era más importante entender que Él era el pan de vida y que a Él llega nunca más tendrá hambre. Jesús no había venido para ser el rey o el gobernador político del pueblo de Israel. No era el propósito de cada uno de los milagros que él hacía.
Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, en el versículo 35 del capítulo 6, esta es una de las primeras 7 afirmaciones de el yo soy. El yo soy está relacionado pues con, aquí vemos el pan de vida, pero también con la luz del mundo, según Juan 8:12. También dice Jesús que Jesús es la puerta por la cual nosotros podemos atravesar para llegar al cielo. Juan 10, capítulo 10 y versículos 7 al 9. También Jesús mismo nos dice que Él es el buen pastor, que además es la resurrección y la vida, que Él es el camino, la verdad y la vida, y también es la vid verdadera. Cada una de estas declaraciones apunta a una verdad importante acerca de Jesús. Él es el yo soy. Y este yo soy se remonta a Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿en nombre de quién voy a ir yo a presentarme a tu pueblo? ¿Quién les voy a decir que me envió? Y Dios responde, yo soy el que soy. Cuando Jesús utiliza el yo soy, está utilizando un adjetivo de Dios o de la divinidad. Así que cada uno de estos yo soy era también pues representación de que Él y el Padre uno son. Vamos a leer, le decía a toda la gente, es página 355. Con corazón desconforme, preguntaban por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riquezas, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra. El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue mal interpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie, incomprensión y deserción. Deseado toda la gente. Note qué interesante cómo ellos, al tener una visión diferente de ese profeta que vendría, de ese enviado ungido de Dios para libertar al pueblo de Israel, siendo que Jesús no quería tener esa posición, sino el rey que los iba a liberar del pecado, cuando Jesús tomó esa actitud, ellos entonces pusieron en duda su misión y también cuestionaron que Jesús no quisiera tener ese rol protagónico. Por eso entonces lo desecharon como enviado de Dios. Buscaban entonces un beneficio material, no la verdad que perdura eternamente. Buscaban un beneficio inmediato, una gloria propia para ellos y para el pueblo, pero no la derrota de Satanás que los había llevado también pues a esta esclavitud en la cual se encontraba. En Juan capítulo 9 encontramos la historia de un hombre que fue ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? Resulta que siempre se relacionaba la consecuencia de una enfermedad o algún mal importante con que alguien hizo algo, con que se haya cometido un pecado, por eso es que esa persona está así. Sin embargo, aunque eso en algún momento en el Antiguo Testamento se presentan algunos casos de consecuencias por el pecado que una persona recibió lepra o alguna enfermedad, también el libro de Job nos muestra que no necesariamente eso está relacionado a que alguien hizo algo malo, sino que, bueno, es parte de las pruebas que una persona puede atravesar. En este caso, la razón por la que este hombre nació ciego, dice Jesús, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había un momento específico en la historia en el cual este hombre se iba a encontrar con Jesús, que era justo este momento, y así pues iba a obtener la sanidad e iba a ser para la gloria de Dios. Dice Jesús en el versículo 4 que le es necesario hacer las obras del Padre que le envió. Entre tanto, pues haya oportunidad. También dice que Él es la luz del mundo. Quiere decir que al decir esta expresión, pues muestra cómo este hombre iba a poder ver la luz, pues era ciego de nacimiento, nunca había observado la claridad y en este caso, pues llegó el momento para que sucediera. Llama la atención también cómo Jesús hizo lodo con su saliva y le untó
en los ojos del ciego este lodo. Podemos recordar en la creación cómo Dios tomó el lodo e hizo y formó al hombre de la tierra. Esto pues Jesús estaba representando también que Él es el creador y que también pues podía darle la vista a este hombre, podía curarlo. Y también le dijo que se fuera a lavar en el estanque de Siloé. Él fue e hizo esto y dice que regresó viendo. Imagínese usted la impresión y la alegría de este hombre al lavarse los ojos que tenía lodo, pues ver, encontrarse ahora con las personas a su alrededor, la impresión, reconocer las cosas porque él era ciego de nacimiento, no sabía siquiera cómo eran las cosas. Así que, bueno, esto fue un momento impresionante. Las personas que a él lo conocían pues justamente se preguntaban, ¿es este hombre que era ciego y que mendigaba y que estaba ahí sentado? Y unos decían, sí, parece que es él. Y entonces él, donde las personas se referían a ver si era, él dice, sí, yo soy esa persona. Y le dijeron, pero ¿cómo es que usted puede ver ahora? ¿Cómo le fueron abiertos ahora los ojos? Y entonces él dijo, Jesús, este hombre hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, bueno, que me fuera a lavar y entonces recibí la vista. Le preguntaron, ¿dónde está este hombre? Y bueno, él no supo responder porque ya no estaba allí. Cada uno de los evangelios, cuando se presenta una historia como esta, tiene un patrón común, tienen varios momentos. El primer momento es la descripción de un problema. En este caso, este hombre estaba ciego de nacimiento. ¿Quién podía devolverle la vista? ¿Alguien puede perder la vista con el tiempo? Y bueno, algún doctor encontrará algún diagnóstico y le podrá devolver la vista a esa persona. Pero estamos hablando de alguien que nació con ese problema de vista. Es decir, hay un defecto ya interno que pues no hay forma de arreglarlo. Sin embargo, Jesús, siendo el creador, le permite regenerar esos ojos, la parte interna, todo lo que permitía que este hombre viera y que eso fuera una realidad. Entonces, ese es el problema. La presentación de la persona de Jesús. Ahora viene la solución. La solución para nuestros problemas es Cristo. Este hombre tuvo la dicha, la bendición de encontrarse con Cristo y que lo que él mencionó, que él está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Era la mejor oportunidad de este hombre ese día haberse encontrado con Cristo. Y después el milagro, algo que es inexplicable. Dice que la curación o el reconocimiento de la curación con alabanzas a Dios. Es decir, el hombre es curado, la persona es sanada, es rescatada, es traída de la oscuridad a la luz y eso claramente es un reconocimiento de algo sobrenatural. Lo entendemos como el milagro, el resultado de la fe, de creer y de que Jesús tenga misericordia de esta persona. La persona alaba a Dios y tiene una experiencia personal. Eso es muy importante, porque los que no estaban viviendo esto y estaban dudando, pues lejos de acercarse a Dios como los fariseos y de reconocer esto, más bien se alejaban más. Pero para la persona que tenía la experiencia, esto le acercaba más a Dios. Claro está, ahora llevaron al hombre ante los fariseos para que fuese interrogado. Y entonces dice el versículo 14, el capítulo 9, que había un gran detalle ese día, pues era día de reposo, cuando Jesús había hecho ese lodo y para ellos ya eso era un trabajo. Y pues, como resultado le ha abierto los ojos. Note que ellos se van no a la bendición de que un hombre viera, era de nacimiento ciego, en lugar de enfocarse en eso, en el espíritu de todo lo que ahí sucedió, se fueron a una letra distorsionada, se fueron únicamente a que hizo lodo, no analizaron todo lo que había alrededor de esto. Entonces, para ellos, para estos hombres que únicamente se fijaban en las formas, Jesús había quebrantado el día de reposo por haber sanado a este hombre y en particular por haber hecho ese pequeñito lodo, pues para ellos era ya esto un pecado. Entonces algunos de los hombres decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Entonces su conclusión de que este hombre no hizo un milagro de parte de Dios era porque para ellos no había guardado el día de reposo.
pero otros con un poquito más de sentido común y tratando del Espíritu Santo, canalizarlos, dice, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Piénselo usted, es imposible. Bueno, aquí ellos estaban en esa discusión acerca de que este hombre parecía entonces para ellos que era un pecador por haber quebrantado el día de reposo, pero vean el gran milagro que acaba de hacer. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Le preguntó estos fariseos al hombre que había recobrado la vista. Le dice que es profeta. Y aquí vamos al punto esencial de esta enseñanza, de esta parte de la lección. Es que la experiencia que tuvo este hombre fue redentora, fue salvadora, fue sanadora, pero fue una experiencia milagrosa. Estos hombres, los fariseos, estaban criticando desde un entorno externo, no estaban teniendo una experiencia con Jesús, no se estaban adentrando a estudiar quién era el Mesías, estaban simplemente contemplando de afuera. En cambio, este hombre ciego había tenido una experiencia personal. Eso lo cambia todo. Jesús nos llama a tener una experiencia personal con él. Así nuestra fe puede incrementar. Si nosotros contemplamos a Jesús de afuera, puede ser más bien que el efecto sea contrario. Podemos alejarnos de él como hacían estos hombres, cerrando nuestro corazón ante cosas que estamos viendo únicamente externas y no estamos viviendo. Así, el ciego tenía cada vez más claro quién es Jesús, pero los dirigentes religiosos más bien estaban cada vez más confundidos o ciegos espirituales en cuanto a su verdadera identidad. Continuando con la historia de este hombre ciego, el cual tuvo la dicha de encontrarse con Jesús y fue sanado. Y cada vez que pensaba más en este milagro y en este encuentro, tenía una relación más personal con Cristo. Quería más saber quién era este hombre que le había rescatado, le había sanado. Por el contrario, los fariseos en Juan 9:34, lejos de siquiera sentir empatía, felicidad, pues este hombre había tenido esa desdicha de nacer ciego y ahora veía, lejos de siquiera pues sentir un poco de empatía, más bien condenaban y juzgaban a este hombre diciéndole en Juan 9:34, en pecado eres nacido del todo. Si por ellos fueran, este hombre hubiera estado ya en el infierno, porque no sentían un poco siquiera de empatía por lo que le había sucedido. Más bien esto era ocasión para condenarlo a él y buscar cómo matar a Jesús. Se produce una curiosa inversión y es que el ciego cada vez más ve a Jesús, no solo físicamente, sino lo que él representa, siendo Jesús el Hijo de Dios. Espiritualmente él se acercaba a Cristo a medida que pasaba el tiempo y a pesar de que los líderes religiosos le condenaban y le juzgaban. Para él eso eran solo palabras, porque la relación que él sentía con este hombre que lo rescató, que lo sanó, iba creciendo cada vez más. Crecía su aprecio por Jesús y además pues la fe que ahora tenía en él a partir de este milagro. Los fariseos, pues ya vimos, por el contrario, se vuelven cada vez más ciegos en su entendimiento. Es decir, el ciego cada vez ve más y los que no eran ciegos físicamente ahora cada vez ven menos espiritualmente. Ahora, estaban divididos acerca de Jesús. También entre ellos tenían sus discusiones, porque recordemos cómo decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, simplemente por haber hecho el lodo allí para poner los ojos. Y otros decían, ay no, pero ¿cómo puede ser esto posible? Que haga estas señales si este hombre no viene de Dios. Entonces tenían esa inquietud de saber de dónde vino. Juan 9:29 decía, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Tenían que perfectamente asociar que Moisés había dicho que venía otro, después de él, otro profeta iba a venir. Bueno, pues Moisés ya no estaba. Con Moisés estuvo Dios, pero ahora estaba Jesús cumpliendo esa profecía. Era fácil de relacionar, pero por supuesto la ceguera de su corazón no lo iba a permitir. Eh, Mientras tanto, el relato de este milagro le da a Juan una oportunidad de decirnos entonces quién es Jesús. Bueno, estos hombres no quieren creer quién es Jesús, no lo visualizan en su ceguera espiritual. Bueno, Juan aprovecha en este contraste entre el ciego que fue sanado y estos hombres que tenían ceguera espiritual
para reafirmar que Jesús es la luz del mundo. Este hombre pudo ver, le llegó la luz que es Cristo y pudo ser sanado. Lamentablemente, algunos desean estar en las tinieblas, aman más las tinieblas que la luz. Por dicha, otros responden con fe. Eso es querer ver al Maestro, querer contemplar su gloria y querer recibir esa salvación que Él ofrece. Aquí lo que más impresiona, y la lección dice, lo que más asusta, es la ceguera espiritual de estos líderes religiosos. Un mendigo, un hombre que estaba ahí en la calle, pues sin mayor futuro, con sumas necesidades, ciego anteriormente, puede declarar como todo un hombre de fe, desde el principio del mundo no se ha oído que nadie abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, nada podría hacer. Este hombre habló con suma sabiduría, mucho más que estos hombres letrados, estos doctores de la ley, sin hablar mucho en una frase pues que encerraba la esencia de este milagro desde el principio del mundo. Desde que Dios creó no se ha oído que nadie le abra los ojos a un ciego de nacimiento. Piensen que este hombre viene de Dios. Aún así, estos líderes religiosos, los que se suponía eran los guías espirituales de la nación de Israel, quienes más bien debieron ser los primeros en reconocer a Jesús y guiar a la gente hacia ese Mesías, el que buscaba seguir a Jesús, más bien lo juzgaban y lo condenaban. Es decir, eran piedra de tropiezo para quienes buscaban la salvación. Ponían obstáculos para que alguien siguiera a Dios, una serie de reglas y normas inútiles que dice la palabra que ni ellos mismos querían seguir porque pues eran inventos de hombres y se creían superiores a quienes pues conformaban al pueblo. Al venir Jesús a presentar un evangelio sencillo, claro, restaurador, salvador, pues ellos se confrontaron con eso y prefirieron seguir en las tinieblas. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29, muestra cómo Dios utiliza a las personas más humildes para hacer declaraciones importantes acerca del poder y del amor de Dios. Mirad, hermanos, vuestra vocación. No soy mucho más sabios según la carne, ni mucho poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí este hombre ciego, mendigo, un hombre desdichado, pero tuvo la dicha de conocer el poder de Dios, logró manifestar con sabias palabras quién era Jesús, el enviado de Dios. La historia de Lázaro es una de las más impresionantes que encontramos en la Biblia. Lázaro era amigo de Jesús. También lo eran sus hermanas Marta y María. Lázaro enfermó. Jesús no estaba cerca. La enfermedad empeoró y Lázaro murió. Jesús se sintió triste por toda la situación que estaba sucediendo. Dice inclusive la palabra que Jesús lloró. Después de 4 días, Jesús regresó a donde ya Lázaro estaba sepultado. 4 días de que pues ya una persona haya fallecido, claramente Marta indicó lo que sucedía. El cuerpo de Lázaro hedía, ya estaba en claro estado de descomposición. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, pues algunos pudieron haber dicho que no estaba muerta, que simplemente se había desmayado. También otro caso de un joven que había muerto. En el inmediato casi que Jesús los había resucitado. Esto podía para algunos incrédulos suscitar dudas y decir que no había muerto, simplemente se había desmayado. Pero ¿qué cuando un cuerpo ya tiene 4 días de descomposición? ¿Qué podía justificar si estaba desmayado? Eso no podía ser un argumento. Claramente Lázaro estaba muerto, estaba en estado de descomposición. Jesús había dicho que él era la luz, por eso un ciego había visto. También había dicho que él era la resurrección y la vida. En este caso, llegó el momento en que eso se podía demostrar claramente. Cuando Jesús regresó y Marta le confronta, le dice que si hubiera llegado antes, si hubiera hecho esto o lo otro,
su hermano no hubiese muerto. Sin embargo, aquí Jesús dice a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Lázaro es resucitado. Imagínese usted la impresión, bueno, no solo de Lázaro, saber que él ya había fallecido y que estaba envuelto en esas sábanas dentro de la tumba y tener que empezar a quitarse ese manto que lo envolvía por completo y salir de ese lugar donde pues claramente era un sepulcro. Pero no solo lo asombroso que pudo haber sido esto para Lázaro, sino también para las personas que estaban allí contemplando ese poderoso milagro. ¿Quién, sino Dios, podía realizar esa acción que hizo Jesús? Muchos dicen la palabra que creyeron, pero volvemos al punto de los otros, la contraparte. En lugar de creer, los fariseos buscaron esto como ocasión de matarle, justamente porque muchos creyeron. Lejos de proclamar que el Hijo de Dios había llegado y estaba en medio de ellos y que estos milagros estaban realizando en el pueblo, pues buscaron ocasión más bien de matar al Hijo de Dios. Es muy interesante ver cómo, bueno, Jesús esperó 4 días para llegar allí y que no hubiese duda de que él representaba lo que había dicho, la resurrección y la vida, que nadie podía ir al Padre si no es por medio de él, que era la luz del mundo, la puerta, el pastor, todos esos adjetivos que mostraban el yo soy, pues Jesús los estaba demostrando. Este milagro, más que ningún otro, demuestra que Jesús es el dador de la vida, como Dios mismo cuando sopló aliento de vida en Adán. Es además el fuerte apoyo a la aseveración que había hecho Juan de que Jesús es el Hijo divino de Dios y que quienes creen pueden tener vida a través de él. Esa es la invitación que Dios nos hace por medio de su palabra, por medio del evangelista, mostrando a Jesús como el dador de la vida, que si usted y yo creemos en Jesús, aunque estemos muertos, viviremos el día de la resurrección. Cuando llegamos al final de esta asombrosa historia, en San Juan capítulo 11, versículos 45 al 54, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Esto suscitó fe para muchos de los testigos que estaban allí. También se despliega una poderosa, pero triste ironía. Jesús demuestra que puede resucitar a los muertos, pero aquí los enemigos, los fariseos, los doctores de la ley, creen que pueden detenerlo matándolo. Es un ejemplo claro de las debilidades de nosotros, de los seres humanos, en contraste con la sabiduría y el poder de Dios. Por eso usted y yo somos invitados a someternos al poder de Dios. El deseo de toda la gente nos dice, la vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó a los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Él hablaba la palabra de Dios como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es un manifiesto de Cristo y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Como su maestro, habían de vivir con toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué bonita invitación nos hace Jesús. Él ya no está corpóreamente aquí en medio de nosotros. El Santo Espíritu de Dios es quien nos acompaña, pero debemos de confiar en su palabra. Lo que Él dijo se mantiene y se cumplirá hasta que Él venga por segunda vez. Debemos de creer en eso y esperar ese momento importante. Vamos a orar para terminar. Señor, muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias porque allí encontramos a Cristo. Podemos crecer espiritualmente, podemos tener una relación personal con Jesús. Que tu Santo Espíritu nos guíe siempre a ese camino. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nos despedimos y si el Señor así nos los permite, nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.